Buenos días, alumnos de primero. Empezamos un nuevo tema. Esta vez es el tema 10 y se llama Las primeras civilizaciones, Mesopotamia y Egipto. Las primeras civilizaciones. ¿Qué puede querer decir civilización? Bueno, pues según la RAE, civilización quiere decir conjunto de costumbres, saberes y artes propios de una sociedad humana. Y según vuestro libro, las civilizaciones son grandes áreas culturales de la Tierra, las personas que forman parte de ellas tienen su propia concepción del mundo y comparten unas señas de identidad, como pueden ser la lengua, la religión, las costumbres, la mentalidad, la técnica, etc. Las civilizaciones no son ámbitos culturales homogéneos, sino que se fragmentan internamente en multitud de culturas. Es decir, civilización implica que haya una cultura, que haya unas costumbres, que haya una religión, que caracterizan a un grupo de personas. En esta diapositiva podéis ver la puerta de Istar, que es mesopotámica, a la izquierda, y a la derecha podéis ver las tres pirámides, bueno, solo se ven dos, pero son tres en total, las tres pirámides de Giza y la Esfinge, que eso es ya arte egipcio. Es decir, a la izquierda tenemos Mesopotamia y a la derecha tenemos Egipto, que son las dos primeras civilizaciones que vamos a estudiar. Aunque hay más, pero vamos a estudiar las que más nos afectan a nosotros, que son las occidentales. A estas civilizaciones se les va a llamar civilizaciones fluviales. Cuando escuchéis la palabra fluvial, hace referencia a río, ¿vale? Entonces, no surgieron solo en Mesopotamia o en Egipto, surgieron también en Oriente, ¿no? Por ejemplo, en la India surgió también la civilización y en China también. Todas aparecieron en torno a ríos y por eso se les llama fluviales, ¿vale? ¿Por qué aparecieron en torno a ríos? Porque se necesita agua para poder desarrollar la agricultura, la ganadería y en general necesitamos agua para vivir. Por ejemplo, en el caso de Mesopotamia encontramos los ríos Tigris y Éufrates. En el caso de Egipto encontramos el Nilo. En el caso de la India encontramos el Indo y en China el Huanghe, o también se llama río amarillo. Fue en estos lugares donde surgieron las primeras civilizaciones que pronto pasaron a ser históricas, pues que descubrieron la escritura. No es ninguna casualidad de que el Neolítico surgiera también en esa zona entre los ríos Tigris y Éufrates, porque para el desarrollo de la agricultura hace falta agua, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Pues es que es así. Bueno, entonces vamos a ver las características de las primeras civilizaciones. Una de ellas es el desarrollo de las ciudades, con una gestión crecientemente compleja, por lo que se crearon leyes e impuestos para regular y administrar la economía. Otro va a ser el intercambio comercial y cultural. El comercio a larga distancia puso a los pueblos en contacto con otros pueblos lejanos. Otro es las diferencias sociales. Esto se da desde el momento en que se comienzan a producir excedentes, es decir, cosas de sobra, y unas personas acumulan más riqueza que otras. Además, el vivir en grupos humanos cada vez más amplios hace que una persona con espíritu de líder se imponga sobre las demás. Ya en la edad de los metales comenzaron a aparecer los primeros reyes. ¿Os acordáis, no? Que hablábamos de que ya tenían que amurallar las ciudades porque tenían objetos de valor y tenían que protegerlas. Y además la sociedad se divide en privilegiados y no privilegiados. Hay una jerarquía social. Por otra parte, es el origen de la escritura y de la ciencia. La escritura surgió por la necesidad de redactar contratos y leyes, registrar propiedades e impuestos, transmitir conocimientos y creencias y también, bueno, para llevar la contabilidad de todo en la ciudad, por ejemplo, el número de personas que vivían, número de habitantes. También fue necesario establecer un calendario para las actividades agrícolas y llevar la contabilidad de los almacenes también, dando lugar al nacimiento de la astronomía y de las matemáticas. Nuevamente podría volver a afirmar aquí que todo surge por una necesidad humana. Como bien podéis ver en la presente diapositiva, no solo surgieron en la zona de Eurasia, África, las primeras civilizaciones, sino que también en América, veis en el continente americano que tenemos las primeras civilizaciones mesoamericanas y las primeras civilizaciones de los Andes. Todas ellas surgieron más o menos sobre la misma época. Y ahora nos preguntamos, ¿dónde y cuándo nace la escritura? En torno al 3500 a.C., o dicho de otra manera, hace unos 5500 años, los sumerios, un pueblo situado entre los ríos Tigris y Éufrates, considerados la primera civilización, crearon la escritura cuneiforme, se le llamó así cuneiforme, ahora explicaré por qué. Utilizaban una tablilla de arcilla como soporte cuando aún estaba húmeda la arcilla
y hacían incisiones con el extremo de una caña. Se le llamaba cuneiforme por la forma de cuña de las incisiones. Al principio usaban pictogramas, que eran dibujos, por ejemplo, el de una cabeza de vaca, y junto a él escribían un número. Pero pronto los fenicios inventaron el alfabeto y comenzaron a representar palabras. Ya no representaban objetos o ideas, sino directamente símbolos abstractos que son las palabras, las letras y las palabras. En la siguiente diapositiva podéis ver el desarrollo de las primeras escrituras en Sumeria, en Oriente Medio, la antigua Mesopotamia, que data del 3500 a.C. Tablilla de piedra grabada con escritura pictográfica procedente de la ciudad mesopotámica de Kish, en Irak, datada en el 3500 a.C. Probablemente es el vestigio más antiguo conocido de escritura y consta de pictogramas que representan cabezas, pies y manos y números. ¿Veis? Como veis, son dibujitos al principio, no son todavía palabras. En esta diapositiva podéis ver la evolución de la escritura cuneiforme, como al principio hacían dibujos, luego poco a poco van haciendo esos mismos dibujos, pero mucho más abstractos, ya no se entiende muy bien qué son. Después el signo cuneiforme, que se parece un poco, así ya cada vez más de lejos, al pictograma inicial. Y ya por último, el valor fonético. Ya empiezan a utilizar el alfabeto y hacen palabras, como nosotros ahora. Que la enseño para la diapositiva y lo veis más detenidamente, porque es gracioso, la verdad. Sobre todo los pictogramas. Fijaros en la cabeza de toro, qué graciosa. Y el cuerpo amortajado, vale, es súper gracioso. Y aquí podéis ver brevemente cómo sería el alfabeto fenicio. Qué gracioso, ¿verdad? Qué bonito. Y no menos graciosos son los números en escritura cuneiforme. Mira qué bonito. Anda. Se parecen un poquito a los números romanos, ¿no? Por cierto, tenemos que repasarlos. Y esto es todo lo que tenemos que estudiar en este largo tema. La situación geográfica de la civilización mesopotámica, la organización política y social, los imperios mesopotámicos y la cultura y el arte mesopotámicos. Y después de esto tenemos que ver Egipto, o sea que el tema es largo. Ay, Señor, llévame pronto. Ay, Señor, llévame pronto. A continuación voy a aclararos qué es lo que quiere decir Mesopotamia. Meso quiere decir en medio y potos quiere decir agua o río, ¿no? Entonces quiere decir tierra entre ríos. ¿Y qué ríos son estos? Pues son dos, el Tigris y el Éufrates. Y ahora vamos a ver cómo es la organización política y social de estas ciudades. En la zona del sur de Mesopotamia, los sumerios crearon ciudades muy poderosas que controlaban amplios territorios a su alrededor. Eran ciudades-estado, ya que tenían su propia organización y eran independientes unas de otras, como hoy en día está la ciudad del Vaticano, que también es una ciudad independiente, es una ciudad-estado. Es como una ciudad-país en sí misma. Estaban defendidas por murallas y rodeadas de campos de cultivo. Las ciudades más importantes eran Ur, Uruk y Lagash. Mesopotamia era una región árida, pero la construcción de canales permitió un intenso desarrollo de la agricultura. Su situación geográfica la convirtió además en una región clave para el comercio entre Asia Menor, el mar Mediterráneo y Siria. Tras los sumerios, desde finales del tercer milenio, algunas ciudades ampliaron y comenzaron su expansión imperialista, es decir, que empezaron a conquistar territorios de alrededor, creando poderosos imperios entre los que podemos destacar el imperio acadio, el babilónico, el asirio. Después del asirio hay un renacimiento del imperio babilónico que se llama neobabilónico y por último, en el siglo VI a.C., el imperio persa acabó con el último imperio mesopotámico. O sea, resumiendo, están los sumerios, después los acadios, babilónicos, asirios, neobabilónicos y ahí se termina la historia de Mesopotamia. Es decir, que luego son invadidos por otra civilización que es la persa. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una de las primeras y más importantes civilizaciones de la humanidad. Hoy vamos a conocer Mesopotamia. La palabra Mesopotamia en griego significa entre dos ríos. Y a esta civilización se le llamó así por eso, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estado de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Uruk y Lagash.
Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse, estaban rodeadas de una gran muralla, y en el centro de la ciudad construían el zigurat, un templo donde vivían los sacerdotes y desde donde controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivos atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras empezaron. Estas guerras hicieron que surgieran jefes militares, que poco a poco se convirtieron en monarcas, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos o ciudades. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico, después el imperio asirio y por último el imperio persa. Ya hemos conocido un poco de la historia de Mesopotamia, pero ¿sabéis por qué ha sido tan importante esta civilización para la humanidad? Pues por varias razones. La primera es porque fue Mesopotamia donde hacia el año 3500 a.C. surgió la escritura. Al principio lo hacían con sencillos dibujos llamados pictogramas. Aquí podéis ver varios. Con el paso del tiempo, esos dibujos se fueron simplificando y se fueron convirtiendo en signos, que es lo que conocemos como escritura cuneiforme. Esta escritura, como podéis ver en las imágenes, se realizaba con un punzón de madera sobre tablillas de arcilla. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte. En arquitectura crearon el arco y la bóveda, con los que consiguieron construir templos y palacios magníficos. Para decorar las paredes y las puertas de esos templos utilizaron relieves como este, donde el rey asirio Asurbanipal está cazando leones. Por cierto, y antes de despedirme, ¿sabéis qué país es hoy en día Mesopotamia? Pues es Irak. Aquí podéis verlo. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo.